Washington Irving. Sleepy Hollow. Leído por Moisés de las Heras Fernández. Audio número 5. Bron el Huesos, como no podía ser menos, era el héroe principal de aquella escena. Había llegado a la fiesta montado en su caballo Temerario, el favorito de cuantos tenía, tan brioso y valiente como su amo, que pudo hacerse con él cuando lo quiso por ser el único hombre de la comarca capaz de domarlo. Además, siempre prefirió los caballos rebeldes, incluso resabiados, o los que se sabían todos los trucos de los jinetes expertos en doma. Esos caballos, en fin, con los que hay que ser muy diestro si no quieres acabar partiéndote el cuello. Decía Bron el Hueso que un caballo dócil solo era propio de cobardes. Me encantaría llenar estas páginas con el relato pormenorizado del montón de placeres que se mostraron a los ojos de mi héroe apenas entró en el salón principal de la casa Van Tassel, aunque quede claro que no hablo de las encantadoras muchachas que allí había, jóvenes en flor de la vida, llenándolo todo con el ir y venir de sus ropas en rojo y en blanco. Ese universo de placeres era, por el contrario, cuanto se ofrece a la degustación de un buen paladar y de un estómago de enormes tragaderas en las fiestas de los granjeros prósperos. Más si son holandeses y celebran las bondades del otoño. ¡Qué enorme cantidad de fuentes llenas de todos los pasteles habidos y por haber, y de pastas y de otros dulces, cuya relación sería inacabable! Delicias cuyas recetas se cuidaban muy mucho de decir a las otras aquellas hacendosas amas de casa holandesas. Y el muy ilustrísimo Dognut, y el Oliekoek tan esponjoso, y el Kruller crocante de sabor tenue, delicadísimo, y bizcochos y una exquisita tarta de jengibre e incontables pastelitos de miel, y tartas de manzana, de melocotón, y jamón cortado en lonchas, y carne ahumada, y conservas y confituras de ciruelas, de peras y de membrillos, y enormes parrilladas de pescado y pollos asados por docenas, y cuencos rebosantes de leche recién ordeñada, y más cuencos hasta arriba de crema dulce, todo arbitrariamente puesto sobre las mesas. Tan arbitrariamente como mi propia enumeración de las viandas, pero eso sí, todo parecía girar alrededor de una enorme tetera que de continuo silbaba, anunciando que ya tenía la infusión presta. ¡Que Dios los bendiga! Me faltan el tiempo y la capacidad necesarios para describir convenientemente aquel banquete, cual sería debido y justo hacerlo, pues tengo que apresurarme, pero en la conclusión de la historia sigamos a otra cosa. Y Chabol Crane felizmente no tenía tanta prisa como yo, el que relata su historia, y se deleitó como cabe imaginar que lo hizo con todas aquellas y muy auténticas delicias. Es verdad que con cierta pausa y hasta con ceremonia, pero sin desperdiciar nada de ningún plato. Era un hombre bondadoso y agradecido y de buen comer, y con un corazón tan grande como capaz era su cuerpo flaco, sin embargo, de ensancharse increíblemente para dar cabida a todo lo que engullía. Parecía unido en estática unción a las divinidades, merced a la comida, como otros parecen estarlos merced a la bebida. Por lo demás, no entornaba los ojos mientras degustaba tanta exquisitez, sino que los mantenía bien abiertos, desplazándolos de un lado a otro a la par que comía a dos carrillos, acariciando la ilusión de que todo aquello, algún día no muy lejano, bien podría ser suyo gracias a su matrimonio con la rica heredera del anfitrión. Si tal ventura le acontecía, pensaba sin dejar de masticar, sin dejar de mirar,
abandonaría la escuela sin volverse para echarle una última mirada. Haría una higa con el dedo a todos los Van Ripper de la comarca y a todos los miserables que de mala gana le acogían en sus casas. Y pobre el maestro de escuela que se atreviera a llamarle compañero. El viejo Balthus Van Tassel iba de un grupo a otro de invitados con el semblante alegre, rojo de contento y buen humor, orondo y grato como una luna nueva de aquel otoño dadivoso. Era un excelente anfitrión, sin exageraciones, expresivo, pero sin hacer notar a los otros su munificencia. Daba a uno un fuerte apretón de manos, a otro una cariñosa palmada en la espalda. Soltaba una carcajada limpia cuando le contaban alguna historia graciosa y para todos sus invitados tenía frases de ánimo y aliento. «Vamos, muchacho, sírvanse ustedes mismos cuanto quieran, que no tiene que quedar nada en las fuentes». No pasó mucho rato hasta que desde el salón continuo se dejara sentir una música que invitaba al baile. El músico era un viejo negro de cabello plateado, toda una orquesta ambulante, él solo, durante más de medio siglo, de un lado a otro por los pueblos, villas y aldeas de la región. Tocaba un violín tan viejo y averiado como él mismo, del que sin embargo extraía alegres melodías acompañando los rápidos movimientos de su arco con unos no menos rítmicos movimientos de su cabeza. Cada vez que una nueva pareja se lanzaba a bailar, saludaba su presencia, inclinándose hasta casi tocar el suelo y pegaba un fuerte zapatazo para animarles. En lo que a Íchabod se refiere, baste decir que se consideraba tan buen bailarín como cantante de salmos. Ni una sola de sus fibras, ni uno solo de sus miembros era ajeno a la música cuando se lanzaba a bailar. Su figura tan poco grácil, bailando hasta casi desmadejarse, podía haber hecho pensar a cualquier que el mismo San Vito, el bendito patrón del baile, como es bien sabido, había bajado a la tierra desde los cielos para danzar sin descanso entre los hombres. Tanto se movía el maestro que despertaba la admiración entre los negros de todas las edades y estaturas, los cuales, llegados de las granjas vecinas, se apiñaban en las ventanas del salón por fuera para contemplar el jolgorio. Las blancas bolas de sus ojos giraban divertidas al verle y una sonrisa de dientes de marfil les llenaba la cara, pues nadie como ellos para apreciar la excelencia de aquellos movimientos realmente difíciles. ¿Cómo era posible que aquel maestro tan terrible, martillo de niños, herejes y holgazanes, fuese así de divertido? Era su pareja de baile, por cierto, la dueña de su corazón, la hija del buen Van Tassel, y respondía con sonrisas a los guiños de ojos y otras morisquetas que él le hacía mientras se daba sin freno a las más diversas e imposibles contorsiones. Abrón, espectador impaciente de todo aquello, le hervían los huesos de rabia en el puchero de los rencores. Mientras tanto, sentado en una esquina, ahora solo, sin nadie que le diera conversación ni le riese cualquier gracia, o lo alentara a una bravuconada o a una apuesta, se mordía los puños por culpa de los celos.
Acabado el baile, Ichabod mostró interés en la conversación que mantenían Bad Van Tassel y un grupo de hombres ya de edad provecta y al parecer muy enterados. Fumaban plácidamente mientras conversaban sentados en el porche y yéndose a otros tiempos hablaban de las viejas historias de la guerra. La región toda había sido el escenario en que se libraran grandes e importantes batallas. Había sido testigo, pues, de hechos cruciales y de las hazañas de muchos hombres. No muy lejos de donde se hallaba el grupo de granjeros, habían librado duros combates las tropas inglesas contra las americanas, lo que hizo que vieran aquellas tierras en tiempos llegar a gentes procedentes de innumerables fronteras. Las había de toda condición, emigrados que huían o que buscaban empleo, vaqueros, aventureros, soldados de fortuna. Tanto tiempo había pasado ya de aquello, sin embargo, que cada uno de los hombres reunidos en el porche del granjero holandés contaba su historia con un halo de leyenda. En lo incierto y vago de la memoria, evitar un toque de ilusión en lo que se cuenta, evitar narrar los hechos pretendidos sin tenerse uno por su máximo protagonista, resulta cosa poco menos que imposible, por lo que cada uno tenía su historia que contar, a cada cual más extraordinaria. Así de emocionadamente, por ejemplo, hizo uno de aquellos hombres el relato de las aventuras de Duffy Mardlin, un holandés de barbas azuladas, según era fama, que hubiera podido hacerse con el control de una fragata inglesa él solo, no más que con un pequeño cañón de calibre 9, viejo y oxidado, además de no haberle explotado cuando disparó el cuarto proyectil. Otro habló de un anciano caballero, cuyo nombre no diremos aquí, pues es el de alguien con mucho poder y no debe pronunciarse ni escribirse a la ligera, un hombre tan diestro en las artes de la esgrima que se hallaba en White Plains, evitó que una bala de mosquetón lo hiriese, desviándola como si nada con la punta de su sable, y que oyó perfectamente y tan tranquilo como el proyectil iba lamiendo poco a poco la hoja de su sable hasta detenerse contra la empuñadura. Aquel caballero, según el que decía la historia, estaba dispuesto a enseñar su sable a quien dudara para demostrar la veracidad de su historia, o lo que era lo mismo, la veracidad de sus legendarias hazañas, blandiendo la espada. Otro de los allí reunidos hablaron de sí mismos. Refirieron sus hazañas guerreras, tan importantes muchas de ellas, que podría decirse que sin su participación en los combates librados, la guerra no habría llegado a buen término. Ninguna de aquellas historias, sin embargo, tuvo parangón con las de aparecidos que se relataron una vez agostadas las guerras. Ya se ha dicho que hablamos de una región rica en leyendas y otros tesoros semejantes. La superstición, pues, se da tanto en las más recónditas aldeas como en los pueblos más prósperos, aunque el continuo flujo inmigratorio vaya barriendo poco a poco tal sentir. Por otra parte, no tienen los muertos mucho predicamento que se diga en las modernas ciudades que habitamos en nuestros días, pues apenas se quedan dormidos en su lecho de gusanos, ya abandonan la ciudad quienes los conocieron, llevados de avatares diversos y de afanes no menos distintos, por lo que cuando los muertos salen de sus tumbas para iniciar sus nocturnas rondas, nadie a quien cursar una vista les queda. Por eso seguramente apenas oímos ya contar a cualquiera que se le ha aparecido el espectro de un difunto. Solo en las antiguas comunidades holandesas siguen siendo sensibles a estos casos, lo que es como decir que a los fantasmas. La causa que explica la prevalencia de
de estos asuntos en regiones como Sleepy Hollow, pues se debe a la formidable presencia en el valle de gentes de raigambre holandesa. Y quizás a ese ambiente pleno de misterio y ensoñaciones que todo lo presidía. Los que conversaban en el porche de Van Tassel, así las cosas, comenzaron a competir por ver quién se sabía la leyenda más brutal, quién había presenciado los hechos más tremebundos. Naturalmente se oyeron cuentos de fantasmas, decidida y claramente espantosos. Fantasmas, por ejemplo, que impertérritos, sin mover ni los labios ni parpadear siquiera, lanzaban gemidos y lloros que helaban la sangre a quien los oía. Otros fantasmas, también, como es claro, vagaban de un lado a otro, siempre, según los narradores, en procesiones inacabables. A otros igualmente fantasmas, como es de rigor, los habían visto en una suerte de asamblea bajo un gran árbol. Estos, por cierto, fueron los que, según era fama, dieron captura al infortunado mayor André, del que nunca más se volvió a tener noticia. Tampoco faltaban las leyendas protagonizadas por mujeres, como aquella de la dama apenas cubierta con un velo vaporoso y blanco que se dejaba ver en la siempre tenebrosa cañada de la Roca del Cuervo, donde había muerto en medio de una nevada. Cuando se aparecía, la pobre gritaba sus lamentos de manera tal que no podía por menos que poner de punta los pelos de quienes la oían, sobre todo en mitad de las más inclementes y tormentosas noches de invierno. Mas ni que decirlo tiene, estas historias juntas eran apenas nada en comparación con la que a todos emocionaba muy especialmente, la del jinete decapitado de Sleepy Hollow. Al que, según decían varios de aquellos hombres que hacían su tertulia en el porche de Van Tassel, se había visto de nuevo, muy recientemente, recorriendo la comarca tan a menudo como en sus mejores tiempos, amarrando su caballo cada noche en cualquiera de las tumbas del camposanto de la iglesia del pueblo. Ha sido a buen seguro lo apartado en que se alza esta iglesia, cuanto, por lo que parece, hizo del recinto sagrado un punto de reunión ineludible de espíritus de toda laya. La iglesia se levanta, a fin de cuentas, sobre una loma rodeada de olmos y de algarrobos centenarios, entre los cuales destacan sobremanera los muros blancos del templo, que son como relámpagos de pureza cristiana, que pugna por lucir incluso en los más negros parajes. Una leve depresión del terreno conduce de la iglesia a un remanso de agua como de plata, rodeado de árboles de altas copas, a través de los cuales se observan a lo lejos las azules colinas del Hudson. Cuando se contempla el camposano anejo a la iglesia, cubierto de hierba muy verde, sobre la que parecen echarse a dormir los rayos del sol, embargados de tanta paz como rezuma, tienes la impresión de que en semejante lugar los muertos no pueden hacer otra cosa que no sea reposar eternamente, cual les corresponde. A uno de los lados de la iglesia se abre un hondo barranco por el que arrastra la corriente, sobre todo en los días de lluvia fuerte, troncos de árboles caídos, pedruscos arrancados de cuajo, ramas.
punto más negro y denso y hondo del torrente, no lejos del templo, hubo en tiempos un puente de madera. El sendero que llevaba hasta el mismo puente, el puente también, quedaba prácticamente cubierto por la densa sombra de los frondosos árboles cuyas ramas parecían no ya dejar pasar el aire, sino estrangularlo. Por eso, aún de día, era un lugar en el que sólo moraban las sombras, y de noche, la oscuridad más plena. Tal era, al parecer, uno de los caminos que con mayor constancia frecuentaba el jinete decapitado de Sleepy Hollow. Y una de las historias que corría de boca en boca de todos los moradores de la región hablaba de que cierta noche el viejo Brower, un tipo algo insolente, incrédulo y hasta hereje en lo que concierne a los fantasmas, al volver de Sleepy Hollow y antes de abandonar el valle por aquel camino, se topó de golpe con el jinete, no ocurriéndosele otra cosa que hacer la tontería de seguirlo. Así, a galope tendido, fueron ambos, uno delante, otro detrás, a través de bosques, de malezas, entre las colinas, por las ciénagas, hasta llegar al puente. Allí, de súbito, el jinete se convirtió en un esqueleto reluciente que se abalanzó sobre el viejo Brower para empujarlo con furia y hacerlo caer al torrente mortal, mientras rugían las copas de los árboles, como si de ellas, y no del cielo, emanara la tormenta, preñada de relámpagos y de truenos. El relato de esta historia, que se daba por verídica, halló parangón más que conveniente en la aventura que narró a continuación el propio Brom, el Huesos, que se había sumado a la tertulia, no sin antes decir que él, como se vería de inmediato, superaba como caballista al jinete sin cabeza. Ocurrió, según dijo Brom, que regresando del pueblo próximo de Sing Sing, se le plantó de golpe en el camino aquel legendario caballero sin cabeza para apostarse con él lo siguiente: una carrera por una jarra de ponche. Aceptó valientemente Brom el Huesos. La cabeza de su caballo temerario fue durante toda la carrera a la par que la de la montura del fantasma, decapitado, sin que éste pudiera superarle por mucho que lo intentara, y hubiera ganado la apuesta y la carrera, que era cuanto más interesaba al joven fanfarrón, de no ser porque, al llegar al puente, el jinete decapitado dio un salto increíble para salvarlo, perdiéndose a continuación en una llamarada que se extinguió lentamente en la lejanía. Han escuchado La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. Audio número 5. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify.